Bien, entonces, el día de hoy vamos a hacer una revisión sobre ruptura prematura de membranas, ¿no? Y este es un tema, obviamente, de bastante importancia, como muchos otros temas obstétricos, y que tienen que ver, sobre todo am, con el riesgo en relación a la prematuridad. Porque la ruptura prematura de membranas, si bien es cierto, puede desarrollarse en gestaciones a término, lo más preocupante fundamentalmente son las gestaciones pretérmino, ¿no? Entonces vamos a darle más o menos esa orientación, ¿no? Entonces, la definición es que de esta entidad es que es una solución de continuidad de las membranas coriamnióticas, se rompen las membranas literalmente al inicio, antes del inicio del trabajo de parto, ¿no? La incidencia es aproximadamente un 10%. Entonces, esta ruptura prematura de membranas podemos clasificarlas en dos grupos importantes, ¿no? Las RPM pretérmino, antes de las 37 semanas, ¿no? Y la RPM a término después de las 37 semanas de gestación. Obviamente, esta clasificación cobra relevancia porque el abordaje para los pretérminos es absolutamente distinto a los que son embarazos a término, ¿no? Entonces, estas pretérmino, estos embarazos antes de las 37 semanas, que son pretérminos, pueden también subdividirse en previables, ¿no? Antes de las 24 semanas. Excepcionalmente podemos recuperar recién nacidos después de las 24 semanas, dependiendo de la tecnología, fundamentalmente de la neonatología, ¿no? Y todos los instrumentos y aparatos y equipos que podrían contar, ¿no? Que no necesariamente se cuenta en todos los establecimientos de salud y hay una escasez de unidades intensivas de cuidados neonatales, sobre todo para fetos que ameritan un cuidado mucho mayor y en embarazos más precoces, obviamente, con mayor razón. Hay este RPM pretérmino lejos del término que es 24 semanas hasta antes de las 35 semanas, estamos hablando de 24 semanas, ¿no? Y cercana al término de 35 semanas y hasta la semana 37. Hay algunos conceptos que hay que recordar siempre. Uno de ellos es el periodo de latencia. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre entre la ruptura prematura de membranas y el inicio del trabajo de parto. Y es inversamente proporcional a la edad gestacional, ¿no? O sea, a mayor edad gestacional, el periodo de latencia es más corto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos em, acá embarazos antes de las 24 semanas, el periodo de latencia más o menos de 7 días, ¿no? Pero si nosotros vemos entre 24 a 33 o 34 semanas, el periodo de latencia es entre 3 a 6 días, ¿no? Y si son mayores, incluso es mucho más precoz, son 24 horas, ¿no? Entonces el parto definitivamente va a producirse antes de las 48 horas en estos embarazos menores de 24 semanas, en el 20% de ellos, a los 7 días entre 40 y 50% y a los 14 días hasta el 70%. O sea, este es un concepto clave para poder entendernos en la comunidad médica y saber con claridad qué cosa es el periodo de latencia, ¿no? El periodo de intervalo, más bien es el tiempo transcurrido entre el momento de la ruptura prematura de membranas y el parto, ¿no? Ahora, también es importante recordar qué cosa es una ruptura precoz de membranas. La ruptura precoz de membranas se refiere a, luego de la ruptura prematura de membranas, en la siguiente hora hay el inicio de la actividad uterina. Entonces, nosotros estamos hablando en esos casos de ruptura precoz de membranas. En cambio, la ruptura prematura de membranas prolongada, ¿no? Es cuando ésta se ha producido por lo menos con 24 horas de evolución, ¿no? Entonces son conceptos claves que yo creo que es importantísimo recordarlos siempre y tenerlos permanentemente. La frecuencia de esta ruptura prematura de membranas es que entre el 11 y el 15% del total de partos son partos pretérminos, ¿no? De los cuales el 25 al 30% son debidas a ruptura prematura de membranas, ¿no? Y 60-70% inician trabajo de parto espontáneo en las 24 horas, ¿no? Entonces, como veremos luego, siempre existe una discusión si um, um, si nuestra actitud es activa o podemos actuar con algún grado de prudencia para poder
estimular las contracciones uterinas y evacuar rápidamente el feto, o esperar de que esto ocurra de manera espontánea, ¿no? Entonces, esa es una discusión que en realidad en las últimas revisiones sistemáticas ha demostrado que no existe mayor variación entre el resultado perinatal fundamentalmente. Bueno, y el 95% de los trabajos de partos espontáneos en las siguientes 72 horas, ¿no? O sea, que de todas maneras ya prácticamente casi todos, de pronto solamente quedará un 5% más allá de las 72 horas que no van a arrancar el trabajo de parto de manera espontánea. En realidad la ruptura prematura de membrana, su etiología es desconocida, ¿no? Pero sin embargo hay un entendimiento sobre la fisiopatología y de hecho que existen factores de riesgo, y la gran mayoría de los que nosotros hablamos a veces no existen factores de riesgo, ¿no? Pero se han establecido algunos estándares de factores de riesgo de acuerdo a los estudios epidemiológicos que se han realizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si medioambientales, por ejemplo, el uso de cigarro aumenta el riesgo de RPM, ¿no? El abuso de drogas también, el estado de la anemia también, el estado socioeconómico bajo también aumenta el riesgo de RPM, ¿no? Si son solteros, ¿no? También, ¿no? La historia de ruptura prematura de membranas en embarazos anteriores también se han constatado como elementos de riesgo desde el punto de vista epidemiológico y obviamente con ayuda de la estadística, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, obviamente, las personas delgadas, ¿no? Que tienen menos índice de masa corporal también, y los que tienen más nutrición también son un factor de riesgo de la ruptura prematura de membranas, ¿no? También existen factores genéticos, básicamente, que tienen que ver, por ejemplo, con el síndrome de Ehlers-Danlos o desórdenes de ácido hialurónico, ¿no? Procesos inflamatorios, infecciosos, o terapia con corticoides de manera crónica, ¿no? Son factores de riesgo que se han señalado, pero que no necesariamente van a estar presentes, pero sin embargo, en cuanto ocurran estos problemas, siempre hay que tener la precaución de que eso podría aumentar el riesgo de ruptura prematura de membranas, ¿no? Eh, los diagnósticos eh, invasivos, ¿no? También son un factor de riesgo. Por ejemplo, cuando uno hace amniocentesis, biopsia de vellosidades coriales, la cordocentesis, son también elementos que aumentan el riesgo de RPM, ¿no? Obviamente con razón porque se está invadiendo, se está rompiendo la membrana amniótica, ¿no? Y desde el punto de vista uterino, ¿no? Tiene que ver mucho la infección, ¿no? El sangrado antes del parto, un trauma abdominal también aumenta el riesgo de ruptura prematura de membranas, ¿no? Malformaciones uterinas, insuficiencia cervical, ¿no? Conización, las pacientes que han tenido un cono frío fundamentalmente, ¿no? Y la dilatación cervical, la incompetencia cervical fundamentalmente, ¿no? Y los factores de riesgo uteroplacentarios y fetales, por ejemplo, el polidramios, es un factor de riesgo también para RPM. Los embarazos múltiples también, sobre todo por la distensión uterina, ¿no? La hemorragia residual o el desprendimiento prematuro de placenta y la infección intramniótica o carionionitis, que también es un elemento de riesgo para que se produzca ruptura prematura de membranas. Entonces, nosotros tenemos que recordar, ¿no?, que las membranas fetales tienen importancia en el mantenimiento del embarazo, ¿no? Las membranas fetales son un revestimiento interior de la cavidad uterina de la gestante, ¿no? Juegan un rol importante en el mantenimiento del embarazo, protegiendo al feto, ¿no? Eh, Hay un crecimiento continuo mecánico y bioquímico, ¿no? Mantienen la elasticidad, ¿no? Porque obviamente el feto crece, todas las estructuras del embarazo crecen, ¿no? Y se conecta con, con sustancias fundamentalmente ricas en colágeno, ¿no? Que obviamente le dan el marco estructural y arquitectónico al todo lo que rodea, envuelve y protege al feto, ¿no? Entonces, las membranas fetales tienen una importancia capital en el mantenimiento del embarazo. Esta es una fotografía de una microscopía óptica donde nosotros vemos el amnios, que está obviamente pegado para, la, para el lado fetal, y el corion para el lado placentario, ¿no?
Las diferentes capas, tanto del amniótico como del corión, fundamentalmente se componen a través en base a colágeno, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de colágeno, ¿no? Que constituyen, por ejemplo, a la membrana basal, a la capa compacta, a la capa fibroblástica, a la capa intermedia, ¿no? Y del mismo modo en el corión, ¿no? Cada uno de estos colágenos, obviamente, podrían ser eh, sujetos de enzimas que podrían degradar en diferentes circunstancias del embarazo y obviamente debilitar estas membranas que rodean al feto y al líquido amniótico y romperse las membranas, ¿no? Entonces, en la fisiopatología nosotros tenemos que entender que existen realmente defectos estructurales de la formación de la membrana amniótica, no zona de morfología alterada. Eso es lo que por lo menos se ha evidenciado en los estudios de microscopía, ¿no? Y hay una sobredistensión también de las membranas y otra son causas infecciosas que podrían definir el curso de una ruptura prematura de membranas. En la ruptura prematura de membrana se ha identificado un área cercana a la zona donde se rompe la membrana, ¿no? Como zona de morfología alterada, ¿no? Y esta zona de morfología alterada está presente antes de la ruptura y el inicio del trabajo de parto, ¿no? Los cambios en esta zona de morfología alterada, más la disminución de la elasticidad, obviamente por disminución de los niveles de colágeno, son condiciones que van a concluir probablemente en ruptura prematura de membranas. ¿Ya? Entonces, de hecho, que el sitio más frecuente de ruptura de membranas amnióticas, ¿no? En el pretérmino, sobre todo, es el área supracervical, ¿no? O sea, que está cercano, obviamente, a la invasión bacteriana, ¿no? Entonces, la membrana amniótica en este sitio se altera estructuralmente y se altera fácilmente y a menudo está cargada de bacterias, ¿no? Porque las bacterias vienen por vecindad fundamentalmente desde el lado vaginal, por eso que en algunos estudios se ha asociado vaginosis bacteriana, por ejemplo, a ruptura prematura de membranas, ¿no? Eh, Tres situaciones en las cuales se puede asociar a la ruptura prematura de membranas, ¿no? Uno, la disminución del colágeno, ¿no? Otro, que existe una alteración de la estructura del colágeno. Y lo tercero es que hay una actividad colagenolítica, ¿no? Aumentada, aumento de las metaloproteinasas y disminución de los inhibidores. Entonces, es en estas tres circunstancias que, bueno, sistematizando toda la información, que podrían conllevar a la ruptura prematura de membranas, ¿no? Entonces, la alteración del colágeno por el efecto de las metaloproteinasas está descrito, ¿no? Está descrito en diferentes estudios. Por ejemplo, cuando existe las metaloproteinasas 8, está asociado fundamentalmente a la ruptura prematura de membranas pretérmino, ¿no? En la ruptura prematura a término, estas están asociadas a la presencia de metaloproteinasas el 9 y la RPM con invasión microbiana también a las metaloproteinasas 9, ¿no? Pero definitivamente creo que el mensaje clarísimo es en relación a estos tres mecanismos por los cuales se pueden generar la ruptura prematura de membranas, ¿no? Ahora, definitivamente, como en todos los aspectos de la medicina, la clínica es fundamental, ¿no? Cuando hay una infección intraamniótica, obviamente, y ruptura prematura de membranas, es un grado de complicación de esta eventualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos que ser rigurosos en el control de la temperatura, ¿no? Porque si comienza a haber fiebre, obviamente, y hay una infección intraamniótica, ¿no? Si comienza a hacer taquicardia fetal o taquicardia materna, o hay una sensibilidad uterina mayor y hay una contractibilidad uterina o salida de líquido amniótico fétido, obviamente estamos frente a esta eventualidad de una infección intraamniótica, ¿no? Y como complicación de la ruptura prematura de membranas, ¿no? Entonces, eso nos obliga a tomar decisiones, ¿no? Porque frente a esta situación, ¿no? En la cual encontramos una infección intraamniótica, inclusive asintomática, pero obviamente con estos síntomas es evidente que tenemos que interrumpir el embarazo. Dentro de la batería de análisis, obviamente el hemograma puede marcar leucocitosis, neutrofilia, la proteína C reactiva, también un incremento de la proteína C reactiva, pero hay estudios que dicen que, bueno, obviamente es un poco relativo
su valoración. Si hay presencia de bacterias en el líquido amniótico, obviamente ya no hay ninguna duda, aunque se han encontrado en membranas amnióticas íntegras con aspiración de líquido amniótico por alguna razón de la amniocentesis, bacterias dentro del líquido amniótico, ¿no? Pero su presencia en una circunstancia en la cual existe ruptura prematura de membranas, obviamente ya nos indica un signo en el cual de evidencia de una infección propiamente, ¿no? La interleuquina 6, ¿no? Que se puede dosar en los laboratorios de los hospitales, ¿no? Tiene una buena sensibilidad y un buen valor predictivo positivo, ¿no? O sea, eso quiere decir que si es positivo es muy probable que tenga la infección intraamniótica, ¿no? La ecografía también es fundamental porque nos va a señalar la cantidad de líquido amniótico propiamente y obviamente los riesgos sobre el feto si en caso se produjera, por ejemplo, un parto con contracciones uterinas que podría generar desaceleraciones, ¿no? Y un monitoreo fetal que es fundamental, ¿no? Es fundamental porque podemos evidenciar no solamente las contracciones, sino también la taquicardia fetal, podemos registrar a través de la ayuda de la madre los movimientos fetales que son parámetros clínicos que nos indican un bienestar fetal. En caso de estos, por ejemplo, estuviesen comprometidos, nos obliga a tomar una decisión mucho más temprana para resolver el embarazo por la vía más rápida, ¿no? Entonces, en el diagnóstico del RPM, la historia clínica es básica, ¿no? Las pacientes fundamentalmente llegan a la emergencia, ¿no? Nos refiriendo una pérdida de líquido a través de los genitales que les mancha la ropa interior y clásicamente les moja el muslo, incluso el líquido amniótico puede llegar al suelo. Entonces, esa historia casi no, nos saca de dudas de que efectivamente se puede tratar de una ruptura prematura de membranas, ¿no? También existen las personas que acuden y que dicen, ¿sabe qué? Sí, me estoy mojando, pero me estoy mojando solamente un poco, la ropa interior, pero sin embargo, cuando uno hace la disquisición a través de los análisis y la ecografía, se trata básicamente de flujo vaginal. Entonces, pero la historia es clásica, ¿no? Se rompe las bolsas y de hecho que manche el muslo, puede mojar las piernas, inclusive llegar al suelo el líquido amniótico, ¿no? Entonces, para eso es fundamental poner el espéculo y con el espéculo podemos evidenciar si efectivamente viene el líquido amniótico de la cavidad uterina a través del cuello uterino. Entonces, se puede definir con facilidad, ¿no? Pero obviamente hay situaciones en las cuales existen dudas, ¿no? Y a veces usamos, no siempre, la prueba de nitracina y con más frecuencia utilizamos en algún momento el test de lecho, ¿no? La cristalografía, que debe ser usada para evaluar pacientes con probable y duda de ruptura prematura de membranas, ¿no? La ecografía, de hecho, es de bastante utilidad, ¿no? Sobre todo si hay una ecografía reciente en la cual se ha evidenciado líquido amniótico en volumen adecuado, ¿no? Y luego, de pronto, en los días subsiguientes o en las horas subsiguientes, una vez producido la RPM, obviamente no va a haber líquido amniótico dentro de la cavidad uterina o va a estar disminuido, ¿no? Hay una prueba invasiva con índigo de Calmi y otras pruebas también, obviamente, que eh, no son frecuentemente utilizadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a una paciente que viene con esta historia de RPM, ¿no? Y hemos definido que es un RPM. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir la edad gestacional, ¿no? Establecer con claridad cuánto tiempo de embarazo tiene en semanas, porque eso también nos va a conllevar a tomar decisiones, ¿no? Hay que ver cómo es la presentación y el bienestar fetal, ¿no? Eh, Hay que ver si existe infección intraamniótica, ¿no? Y hemos visto cómo tenemos que evaluar para ver si hay infección intraamniótica, ¿no? Si hay desprendimiento prematuro de placenta o un parto inminente, ¿no? Entonces, si hay un parto inminente, entonces ni hablar, el tema casi ya está resuelto. Si hay un DPP, hay que actuar con mucha rapidez porque el desprendimiento prematuro de placenta genera un mayor riesgo de mortalidad perinatal y también, obviamente, complicaciones de morbilidad mayor en las mujeres embarazadas, ¿no? Ahora, también es importante, pero la verdad que también es poco frecuente el cultivo para poco del grupo B, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, ahí ponen énfasis sobre todo en este tema, ¿no?
Y los pacientes que tienen algún grado de estabilidad, el monitoreo electrónico fetal es clave, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros manejamos a las gestantes con ruptura prematura de membranas, ¿no? Con edad gestacional mayor o igual a 34 semanas, la idea ya es avanzar a culminar el embarazo, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de un parto vaginal o un parto por cesárea. Depende de las condiciones obstétricas del paciente. Actualmente tenemos una incidencia muy fuerte en las cesáreas anteriores. La tasa de cesárea se ha elevado muy considerablemente. Y a veces eso nos dificulta, por ejemplo, estimular con oxitóxicos o prostaglandinas la maduración cervical cuando el Bishop es totalmente desfavorable, ¿no? Pero con edad gestacional menores de 34 semanas, tenemos obviamente la posibilidad de tener un manejo expectante. Tenemos la posibilidad, y resalto, de tener un manejo expectante. Porque si hay un riesgo de complicación o muerte neonatal, o si hay un riesgo de la madre de morbilidad grave en la madre o mortalidad materna, entonces tenemos que resolver por lo más sano, ¿no? Interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces, cuando la paciente está hospitalizada, hay marcadores de infección clásicos como el hemograma, la proteína C reactiva. Alternativamente más precoz es la interleuquina 6, ¿no? Que tiene que ser mayor de 8 para poder establecer el riesgo. Entonces, bueno, más o menos creo que debería haber una claridad que el punto de discriminación es antes de las 34 semanas y después de las 34 semanas. Cuanto más precoz es cuanto más precoz es el embarazo, cuanto más precoz es el embarazo, obviamente, el resultado perinatal va a ser más adverso, ¿no? Cuanto más maduro, obviamente, existen mejores condiciones de sobrevida, ¿no? Eh, ¿Qué medicamentos usamos en la ruptura prematura de membranas en los pretérminos, en realidad donde existe el problema, ¿no? Utilizamos antibióticos, utilizamos corticoides, utilizamos sulfato de magnesio, eventualmente tocolíticos, ¿no? Muy discutido, pero ahí está, ¿no? Entonces, los antibióticos en la ruptura prematura de membranas son fundamentales, ¿no? Sobre todo para controlar la infección. o- y lo que se ha demostrado, obviamente, que el uso de antibióticos aumenta el periodo de latencia de estos embarazos y el objetivo es, antes de las 34 semanas, tratar de prolongar, alargar un poco ese periodo de latencia, porque podemos utilizar corticoides para maduración pulmonar y eh, que nos podría garantizar un resultado perinatal mucho más favorable después de las 48 horas de su uso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos? Bueno, en el hospital, en el Hipólito Unanue o en las esferas del MINSA y también de la Seguridad Social, es ampicilina 2 gramos endovenoso cada 6 horas, ¿no? Este es un esquema casi estandarizado, ¿no? Eh, y añadiendo eritromicina, 500 miligramos diario cada 6 horas, porque nosotros no tenemos la presentación endovenosa de la eritromicina. Otras alternativas pueden existir, ¿no? Pero lo que sí, desde el año 2005, 2006, 2007 para adelante, los reportes en el uso de la amoxicilina más ácido clavulámico han sido un poco desalentadores por el efecto sobre el recién nacido, una prevalencia mucho mayor de enterocolitis necrotizante. Entonces, siempre se hace esta advertencia, pero no amoxicilina más ácido clavulámico, sobre todo esa asociación probablemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de los antibióticos en RPM pretérmino? Hay una menor incidencia de corionionitis, ¿no? Bueno, obviamente los estudios de intervención, o por lo menos los estudios de las revisiones que se han hecho, es que hay un factor de protección, ¿no? Con un riesgo relativo de 0,62, ¿no? Una menor incidencia de infección materna, también un elemento de protección utilizando antibióticos en RPM pretérmino. Un aumento en el periodo de latencia al nacimiento en 48 horas, lo que comentamos hace un momento. Un aumento en el periodo de latencia al nacimiento de 7 días, también. Una menor incidencia de infección neonatal, que también es fundamental. Un bajo requerimiento de surfactante.
y un menor número de lesiones neonatales por ultrasonido, ¿no? Cuando le hacen, sobre todo la ecografía transfontanelar, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los antibióticos, ¿no? Que es importante que lo sepan, cuál es realmente la razón por la cual nosotros estamos utilizando los antibióticos en RPM, ¿no? Ahora, los corticoides, creo que lo hemos revisado, los que plantean las guías de atención, es básicamente utilizar beta 12 miligramos intramuscular cada día por 2 dosis. Y también dexametasona 6 miligramos vía intramuscular cada 12 horas por 2 días. Entonces, estos dos medicamentos, obviamente, no hay mayor diferencia. Algunos sostenían que la betametasona era mucho mejor, pero por ahí van. Dosis repetidas, en realidad no se aconseja. Entonces, ¿cuál es la importancia de los corticoides en RPM pretérmino? Primero que reduce la mortalidad neonatal, ¿no? Disminuye el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces es fundamental el uso de corticoides en este tipo de pacientes, ¿no? No están asociados con un mayor riesgo de infección materno neonatal, ¿no? Aparentemente podemos decir que los corticoides, de hecho, que disminuyen las defensas, pero sin embargo, como es un curso corto, no hay ninguna asociación con un riesgo de infección materna o neonatal, ¿no? Eh, un solo ciclo de corticosteroides prenatales se debe considerar de rutina para todos los partos prematuros, ¿no? Entonces, las indicaciones entre la semana 24 a 34 si no ha recibido previamente un corticoide, ¿no? Entre la semana 23 a 23, punto 6, con riesgo de parto pretérmino en los siguientes 7 días, y también en la semana 34 hasta antes de las 37 semanas sin dosis previa, ¿no? Entonces, hemos tenido algunos casos de membrana hialina incluso después de las 34 semanas, ¿no? Obviamente que son casos raros, pero sin embargo ahora se está aconsejando el uso de los corticoides, inclusive hasta antes de las 37 semanas. Tocolíticos en ruptura prematura de membranas en pretérmino, ¿no? Está contraindicado si hay una infección intramniótica. Si hay una infección intramniótica, ni hablar, o sea, simplemente hay que dejar que curse el trabajo de parto, ¿no? Dependiendo de la condición fetal y la condición materna, a veces se opta por una cesárea, pero si está en trabajo de parto, y ahí no hay que detenerlo, ¿no? Hay que dejarlo que venga, nomás, ¿no? Entonces, en RPM pretérmino, obviamente el uso es bastante controversial, ¿no? Por esta condición, ¿no? O sea, no vas a tener un parto que está con una infección intramniótica, entonces hay que saber valorar eso, ¿no? Podría usarse máximo por 48 horas solo para permitir una maduración pulmonar si no hubiera infección intramniótica. Bueno, esos son los tocolíticos en RPM, ¿no? Entonces, la utilidad de los tocolíticos es de pronto, si es que hay contracciones uterinas, no hay evidencia de infección intramniótica, poder utilizarlo solo con la finalidad de tener el efecto de los corticoides para la maduración pulmonar fetal. Ahora, otro elemento importante es el sulfato de magnesio, ¿no? Para la neuroprotección fetal. El sulfato de magnesio no solamente sirve para la neuroprotección fetal, también es un tocolítico, también, obviamente, lo hemos revisado en algunas revistas, sirve para el manejo de la eclampsia, la preeclampsia severa o del síndrome de G, ¿no? En el caso de la neuroprotección fetal, el objetivo es disminuir la frecuencia de la parálisis cerebral. Es el objetivo del uso del sulfato de magnesio. La administración antenatal de sulfato de magnesio mostró una reducción relativa del 32% de parálisis cerebral, es importante, ¿no? Y una reducción relativa de 39% de disfunción motora gruesa, ¿no? También, también. Entonces, por eso es importantísimo el uso de sulfato de magnesio, ahora pues con una evidencia a nivel 1, ¿no? Ahora, ¿hasta qué edad gestacional podemos administrar sulfato de magnesio? No existe consenso en relación a la edad gestacional límite para indicar sulfato de magnesio. Por ejemplo, las guías de práctica clínica binacional de Australia y Nueva Zelanda y la del Colegio Británico de Obstetricia y Ginecología establecen como límite las 30 semanas, ¿no? Pero ¿no? La de Canadá y la de la Sociedad Materno-Fetal de Estados Unidos recomiendan hasta la semana 32, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos nosotros también utilizando hasta la semana 32 como neuroprotección fetal.
Ahora, ¿cuáles son las complicaciones maternas de la ruptura prematura de membranas? Las complicaciones maternas tienen que ver con coriamnionitis, endometritis y hemorragia postparto, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado frente a esta condición porque eh, puede desencadenar en sepsis, puede desencadenar de repente en shock hipovolémico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este grupo de pacientes, ¿no? No hay que perderles la vista, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la ruptura prematura de membranas en el feto? ¿No? El síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Porque obviamente salen prematuros y tienen un altísimo riesgo de síndrome de dificultad respiratoria. La sepsis neonatal y obviamente la hemorragia intraventricular, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones fetales cuando viene un embarazo con ruptura prematura de membranas, ¿no? Ahora, en qué momento hay que finalizar un embarazo? Si nosotros tenemos embarazos a término, obviamente que ahí no hay ningún problema, podemos inducir el trabajo de parto, podemos utilizar la oxitocina, podemos utilizar prostaglandinas adecuadamente monitorizadas ambas, ¿no? No hay que perder de vista eso, sobre todo cuando utilizamos las prostaglandinas, ¿no? El misoprostol. Embarazos mayores de 34 semanas también se puede concluir gestación de acuerdo a la condición obstétrica, ¿no? Entonces, si ha tenido maduración pulmonar y obviamente podemos avanzar hacia la conclusión de este embarazo porque una prolongación del embarazo puede aumentar el riesgo de infecciones intramnióticas y tener resultados maternos y perinatales adversos, ¿no? Si un embarazo está en las 32 y 34 semanas, concluir con madurez fetal, solo con hablamos o infección intramniótica se debería de pronto finalizar el embarazo, ¿no? Si hay una condición fetal que amerita, ¿no? Entonces, la idea también es aumentar en lo posible el peso fetal, ¿no? Entonces, tratar de prolongar lo máximo que se pueda, pues, ¿no? Si no hay ninguna indicación o compromiso en el feto y obviamente también en la madre, ¿no? La idea es hacer que lleguen en mejores condiciones, ¿no? Hay que finalizar el embarazo, obviamente, si hay muerte fetal, ya inevitablemente hay que finalizar el embarazo, ¿no? Y cuando hay una enfermedad materna fetal que se beneficie con la interrupción, ¿no? Entonces, hay pacientes que podrían tener el curso de alguna complicación materna como la preeclampsia severa, riesgo de eclampsia, el síndrome de Gel, ¿no? O alguna otra entidad que nos obligue a interrumpir el embarazo y con eso que sea alguna condición para mejorar el estado de la madre, ¿no? O también que también podría beneficiar al feto si es que el feto tuviese alguna complicación. Entonces ahí inmediatamente, en cualquier momento, ¿no? Ahí no hay edad gestacional que que sea un parámetro para poder interrumpir el embarazo en esas condiciones, ¿no? Y creo que hasta ahí es. No sé si tienen alguna pregunta, podemos hacer algún comentario dentro del grupo. Sería interesante. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, mis queridos amigos? A ver, Vargas Torres. Sí, yo tengo una pregunta con lo que respecta a la ruptura de membranas, y es que en algunos mencionan de que la parte de la infección era posiblemente una de las causas prioritarias. En todo caso, esa tendría mejor más relevancia que la teoría sobre que es por causa de un estado inflamatorio lo que podría ser la posibilidad de una ruptura de membrana. Claro, y yo creo que sí, la cosa va por ahí, ¿no? Por eso las zonas más frecuentes de ruptura están cercanas al cuello uterino, a los rizos cervical interno, y es porque puede ser una colonización de bacterias que viajan de la vagina, ¿no? Que es un sitio mucho más próximo, ¿no? Entonces sí existen estudios en los cuales se han asociado vaginosis bacteriana como no solamente como riesgo de amenaza parto-preterino, sino también de ruptura prematura de membranas. A ver, ¿algún otro comentario, mis queridos amigos? Bueno, un poco para, de repente para recalcar, ¿no? Siempre es importantísimo definir la edad gestacional.
¿no? Y el punto crítico es antes o después de las 34 semanas, ¿no? Antes de las 34 semanas hay que tratar de ser lo más conservador posible, ¿no? En lo posible, ¿no? No hay nada absoluto en la medicina. Y después de las 34 semanas, obviamente tenemos la seguridad de que podría tener una mejor expectativa de vida el recién nacido, ¿no? Pero, sin embargo, les repito, si hay una condición materna que obliga a interrumpir el embarazo, no importa que tenga 28, 29, 30, 31 semanas o 36 semanas, se resuelve por el tema materno. Igual, si existe un sufrimiento fetal agudo, obviamente, en cualquier momento del embarazo se tiene que resolver. Pero si no hubiese ninguna de esas condiciones, obviamente hay que ver con bastante prudencia antes de las 34 semanas, ¿no? Y después de las 34 semanas, creo que podemos evacuar el embarazo sin ningún problema, ¿no? No sé, bueno, ¿hay algún comentario final? Yaneli Milagritos, Mm, en mi, ¿algún comentario? en mi caso me parece un tema muy interesante y también recalcar, ¿no?, la importancia de lo que es promediar la edad gestacional, ¿no? El primer control prenatal, que eso también nos ayuda a diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo aquí, si no tendríamos una edad gestacional ya establecida o más o menos conocida, no podríamos tener un tratamiento adecuado, ¿no? Claro, claro que sí. Mm. Ahí nos ha abandonado Alejandra, Marilú, Abigail, sin conexión, Danisa, sin conexión, y Wilbur, sin conexión. Se pone la tecnología una limitación. A ver, Rosario, Isela, ¿algún comentario, Rosario? Raúl Ángel. Raúl Ángel la pasa. Están presentes, pero tienen que estar presentes, pues, por si no. Raúl Ángel. A pasa Jacinto. A ver, pasen la voz a pasa Jacinto. Apuesto que está conectado y. Rosario. Michelle Patricia. Estoy pasando lista. Michelle Patricia de la Cruz. A ver, vamos a pasar lista. Mirela Elizabeth Romero. Buenas tardes, doctor. Todo claro. Hola. Sí, ¿hay algún comentario? Todo claro, doctor. A ver, aquí hay una pregunta que me ha hecho una de sus compañeras. ¿Y para qué se usa el papel de nitracina? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos ayuda la prueba de nitracina? Nos pregunta una de sus compañeras. A ver, Michelle. Micheli, ¿no? ¿Cómo nos ayuda el papel de nitracina? ¿Mm? A ver, Mirela Elizabeth Romero. Mirela. Sí, doctor. A ver, ¿cómo es el tema del papel de nitracina, hija? ¿Cuál es la explicación, Mirela? Ya que está que se mueve la pantalla. A ver, Allá tiene que ver con sí, el a ver, pH. ya tiene que ver El con el pH. líquido, ajá, recordemos que el líquido amniótico es alcalino. Y ahí la vagina, ¿qué pH tiene? Entonces,
ácido y esto va a cambiar de coloración Ya. al ponerlo en el papel de entracina. Claro, cuando el pH es menos ácido, ¿no? O Ujú. alcalino, ligero. Claro. Bueno, pues esa es la utilidad. Entonces, esa prueba de nitracina es bastante sensible y también tiene un grado de especificidad, especificidad importante, ¿no? Casi sale posible en un 90% de los casos, ¿no? Y hay algunos falsos positivos, pero son los menos, ¿no? Pero eso nos ayuda un montón el tema del papel de nitracina. A ver, vamos a pasar a ver listas. Seguimos. Jorge Armando Guisado. Jorge Armando Guisado, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Algún comentario? Todo claro, doctor. Ujú. Entonces, a ver, Jorge Armando, entonces, tú nos puedes decir cuáles son los corticoides que usamos usualmente en RPM pretérminos o en pretérminos. ¿Mm? A ver, Jorge, ¿cuáles son los corticoides? Preguntas de repaso, ¿no? Jorge. ¿Mm? A ver, Denise Valeria. Denise. Denise Valeria Velarde Jara. Hola, Denise. ¿Dónde está? Ya está ausente también. Andrés Sabeli Huerta Espinosa nos dice betametasona. Manuel Estefano también dice betametasona y dexametasona los dos. Claro, o sea, yo pienso que eso tiene que ser automático, muchachos. Tienen que saber eso, ¿no? A ver, vamos a ver acá. A Brian Vilar Gables. Sí, doctor. Brian, ya, Brian. Oye, dime, ¿y por qué utilizamos sulfato de magnesio en los pretérminos, eh? ¿Por qué utilizamos sulfato de magnesio en los pretérminos? A ver, Porque, Ashley, Vivian, ya. porque es A ver, neuroprotector, doctor. ya, para la neuroprotección fetal, ¿no? Ya, Claudia, Melanie Vázquez también ya se adelantó en la respuesta, ¿no? Ya. A ver, Adrián Alfonso Álvarez, ¿estás Adrián ahí? Adrián Alfonso. Adrián, Ah, sí, doctor, sí, sí, ya, sí. bien Adrián. Ya, entonces, ¿y cuál es la importancia del uso de los antibióticos en estos RPM pretérminos? ¿Mm? Porque es importante. ¿Mm? A ver. Bueno, ya Jordan se lanzó, disminuir la incidencia de las infecciones maternas. A ver, ¿quién más? A ver, se aceptan opiniones. Doctor, menor incidencia de la coreomnionitis. Claro, o sea, claro, la definición de la cardionitis, ¿no? Mejores resultados perinatales, ¿no? Mejor infección, menor cantidad de infecciones maternas, este, y una de las cosas que les comenté es que aumentaba el periodo de latencia, ¿no? Desde el momento que se rompen las membranas hasta el inicio del trabajo de parto, eso es lo que aumenta, y obviamente eso es lo que nos ayuda para poder utilizar los corticoides también para la maduración pulmonar fetal, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, bueno, lamentablemente hay algunos que vamos a tener que reportarlos como falta, pues, ¿no? Ya. Entonces, vamos a dejar ahí la reunión del día de hoy y cualquier consulta, obviamente, lo pueden hacer a través
el teléfono de contacto que se tiene. ¿No? Bueno, muchas gracias, mis queridos amigos. Que tengan buen día.